tan lejos quedó y extrañábamos tanto estar en estos lugares, en estos ambientes, poder compartir, poder viajar, poder visitar a nuestros hermanos. Parece que disfrutamos de todo cuando lo perdemos y lo anhelamos cuando lo perdemos, y cuando lo tenemos parece como que nos volvimos a acomodar nuevamente a poder estar en cualquier momento, a elegir un momento, un lugar. Y qué bueno es disfrutar cada día como si sería el último. Mire, el entendimiento de que hay que disfrutar este día y sacarle el máximo al día que estamos viviendo. Usted sabe, hoy vamos a hablar un poco del temor, de los desafíos que a veces tenemos. A veces parece que vivimos en un mundo como que se complica por todo. No sé si le ha pasado, ¿sí? O nos complicamos por todo, o vivimos en un mundo que se complica por todo. Todo nos enoja, todo nos complica. Un cambio de planes nos cambia el carácter. Bueno, el carácter no, tenemos siempre el mismo carácter de porquería. Pero bueno, nos cambia el semblante, ¿sí? Parece que se arruina el día por algo, por una pavadita de nada. Parece que se terminó arruinando el día. Una palabra ayer llegó a mi vida que está bueno, la hemos leído muchas veces, pero lo veía con ojos nuevos. Josué capítulo 1, verso 9, Josué capítulo 1, verso 9, dice: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esto y no es una sugerencia para los hijos de Dios, y no es un consejo para el pueblo de Dios, sino que es un mandato. Mira, las versiones para los más viejitos decía: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Claro, ahora vivimos en una corriente, en un movimiento donde decimos: no, bueno, ahora todo lo ha hecho el Señor, lo ha hecho Cristo. Y esto es cierto. Hay una parte que a nosotros nos toca, y es estar en su voluntad, ¿sí? No me toca planificar, me toca soñar, pero me toca también analizar y percibir en el Espíritu si realmente lo que estoy haciendo está en su voluntad o no. Hablábamos el sábado con los hombres de las buenas obras, ¿sí? ¿Qué son las buenas obras? Y para los hombres, visto desde los ojos humanos, las buenas obras es todo lo que parece bonito. Pero Dios no busca solamente buenas obras humanas en nuestra vida, sino que está buscando sus obras a través de sus hijos. Dios quiere hacer cosas a través de tu vida. Dios quiere hacer cosas a través de mi vida. Y Dios le estaba diciendo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque lo estaba comisionando a desafiarse, a conquistar, a poseer algo que nunca habían poseído. Porque a veces hoy tenemos miedo a salir a la calle, y salimos todos los días. Tenemos miedo a nuevos desafíos, o cuando pasamos de año, o cuando tenemos un nuevo trabajo. Hemos cambiado muchas veces de trabajo, pero parecería que un pequeño cambio en nuestra vida desbalancea todo, ¿sí? Y nos da temor, y nos da miedo. Y a veces nos sorprendemos con chicas, chicos que vienen y comparten la congregación con nosotros, y vienen de otros países a estudiar, a vivir con otra lengua, y uno dice: yo no lo haría. Y ellos se desafían a estudiar en otro idioma, a aprender un idioma nuevo, a alejarse de su familia durante un año, a veces durante más tiempo, y se lanzan a lo desconocido. Y a veces eso me causa admiración, porque a veces tenemos tanto miedo por lo cotidiano, por lo que hemos hecho una y otra vez. Y acá el Señor era muy claro: había un desafío, había una tierra que poseer, había promesas, pero había una realidad. Era tiempo de marchar, era tiempo de cambiar de estación, era tiempo de desafiarse a algo nuevo, prometido, algo que lo habían escuchado de Dios, lo habían escuchado de sus antepasados, habían
caminado durante 40 años en el desierto y estaban allí, a las puertas, pero Dios tenía que hablar nuevamente con el hombre que tenía que guiar al pueblo, que tenía que encargarse de direccionarlos. ¿Y sabe qué? Cuando leemos esta historia tenés que poner tu vida, y yo tengo que poner mi vida, y escuchar la voz de Dios, porque Dios te ha comisionado para que puedas guiar a tu casa, a tu familia. La palabra de Dios nos dice que somos luz y somos sal. A veces digo, ¿y cómo soy luz? No, bueno, no tengas miedo, no tengas temor, no te desesperes, porque a veces tratamos de hacerlo de Dios a nuestra manera, y ahí es donde nos equivocamos. Es claro que Dios nos está mandando al desafío de confiar y depositar nuestra confianza en su realidad. La palabra de Dios no son promesas solamente, sino que es una vida y es vivir en la voluntad de Dios. No temas y no desmayes, en castellano sería no temas, ¿sí? Y no tengas miedo si vas a hacer lo que yo te digo. Sería la dulce voz de un Padre todopoderoso que te dice, no tengas miedo, si vas a vivir en mi voluntad, no tengas miedo. Si vas a tomar las decisiones que yo te mando, no te hagas problema. El tema es que a veces tenemos demasiado temor porque no tenemos claro si es de Dios o no es de Dios. O porque queremos hacerlo de Dios a nuestra manera. O porque no quiero hacerlo de Dios porque tengo una opción mejor, pastor. ¿Cuántos tienen una opción mejor que Dios? Creo que todos alguna vez tuvimos una opción que creímos que era mejor que la de Dios nos ponía por delante. Pero acá la comisión era clara para el hombre de Dios. A mí me gusta y nos habla del temor, no tengas miedo. ¿Sí? Viví en mi realidad, no son promesas, esta es una realidad, ya dejaron de ser promesas, ya dejó de ser algo que iba a llegar, este es el tiempo, sos la persona indicada. Yo siempre me gusta decir, lo escuché, no es mía la frase, pero Dios nos diseñó para este tiempo. No podemos tener temor porque Dios me diseñó para este tiempo. Cuando me tocó hacerme cargo de muchas cosas durante la pandemia, dije, no tengo que tener miedo porque Dios me diseñó para este tiempo. Dios desde antes de la fundación del mundo te conocía, te soñó, te diseñó y eligió una etapa en la historia donde ibas a ser, mejor te iba a decir el protagonista, pero no es lo correcto, sino que ibas a manifestar al protagonista de toda la historia. ¿Sí? Se iba a manifestar a través de tu vida, en tu familia, en tu casa, en el tiempo que te toca vivir. Por eso no podemos tener miedo si hacemos lo de Dios. No podemos tener miedo si soy obediente o el anhelo de mi corazón es agradar a mi Padre. Es vivir bajo las normas y la dirección del Espíritu Santo. Un espíritu que ya no solamente me marca un lugar, es una vida que me habita. Es una vida que me absorbió. Ya no son mis decisiones, son sus decisiones. No tengo nada mejor que hacer que lo que Dios me manda hacer. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Le estaba diciendo, claro, Josué se preparó para estar al lado del gran hombre de Dios. No es que Dios agarró y el bolillero y dijo, a ver a quién le toca del pueblo esta vez. No, era el hombre que estaba al lado del hombre de Dios. Y si vamos a las versiones más antiguas, Dios estaba hablando de que era el sucesor de aquel que hacía la voluntad de Dios. ¿No? Y había aprendido a hacer la voluntad de Dios. Y había visto al que estaba ante de él hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era algo extraño para Josué. Por eso él quizás pudo descansar en la realidad de que habitaba un pueblo impuro, un pueblo que se iba a equivocar, un pueblo que iba a fallar, y pudo decir, y creo que fue libre, cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Y me pongo en los zapatos, o en las sandalias, mejor dicho, ahí de Josué, y creo que la frase hoy sería, ustedes hagan lo que quieran, yo y mi familia vamos a hacer la voluntad de Dios. Miren muchachos, así, si hubiese sido argentino hubiese dicho, miren muchachos, Dios nos marca que hagamos esto, sí, vamos a vivir en esta voluntad. Yo les voy a decir en este tiempo lo que Dios me está direccionando a hacer, a decir, y que hagamos todos juntos. Después ustedes hagan lo que quieran. Yo y mi casa vamos a hacer la voluntad de Dios. Y esto
Es saludable porque a veces queremos forzar al otro a hacer la... Uy, qué callado que están, Dios mío. Queremos forzar al otro a hacer la voluntad de Dios. Y en estos tiempos de tanto miedo, donde todo nos causa temor, ¿sí? Donde todo nos causa incertidumbre, yo ya le he contado mis miedos, yo no le tengo miedo a nada, solamente a una cucaracha que, ¿sí?, arrima sus alas. ¿Vio? Cuando la cucaracha ya hizo así para volar, ya es como la kriptonita. Ya vos decís, esta batalla la perdí. Listo, prendamos fuego la cocina, la casa y no vivamos más acá. Tenemos miedo a tantas cosas, ¿sí? Vivimos con temor de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, de lo que va a hacer el otro. Si el otro me entendió o no me entendió, si me va a interpretar mal. Todo, la vida termina siendo una confusión cuando los hijos de Dios debemos volvernos a la sencillez, ¿sí? A que cuando decimos algo sea lo cierto, lo correcto, que nuestra palabra sea un documento realmente, porque ahora decimos algo y... ¿sí? Más adelante vamos a leer que Dios le dice, esto yo lo prometo y yo lo voy a cumplir. Claro, no son promesas de un hombre, son promesas de Dios. Salmo 121:3 dice, no se dormirá el que te guarda, no pondrá a tu pie tropiezo. Me encanta esta palabra porque a veces pensamos, sí, que Dios nos pone traba y nos pone tropiezos, y acá nos habla claramente de que Dios no nos pone tropiezos, ¿sí? Por supuesto que hay desafíos, por supuesto que las circunstancias que pasan en nuestra vida, Dios no está ajeno, Él está al cuidado de nosotros, y eso es lo que tenemos que entender. Dios está en cuidado absoluto de nuestra vida. Dios no nos va a cuidar, no oramos por protección. La protección para los hijos de Dios está garantizada. Es una realidad, no es una promesa, ¿sí? El título de esta prédica, si podríamos ponerle un título, yo se lo voy a poner porque total estoy predicando yo, usted se puede quejar. Quéjese con Ana. Igual el título no lo encuentro, pero bueno. Dios es realidad, no una promesa. A veces pensamos, bueno, Él me va a guardar. No, Él no nos va a guardar. El cuidado de Dios es constante sobre nuestra vida. No tomamos la provisión como algo que va a venir, sino que Él provee todas las cosas que necesito en el tiempo correcto y exacto. Yo soy un administrador. Entonces tenemos que empezar a entender lo de Dios de esta manera. No se dormirá el que te guarda, no nos va a guardar, nos está guardando, no pone tropiezo, no hay nada que se le pase por alto. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Y en los tiempos de miedo y en los tiempos de temor tenemos que entender, hijos de quién somos. ¿Quién es nuestro Padre realmente? ¿Quién es nuestro Dios? El creador de los cielos, de la tierra. Mire, cuando era más chico era muy temeroso, ¿sí? Cuando tenía que dormir solo por algo y había una luz prendida, un televisor en marcha. Pero cuando vas creciendo en esta realidad de que somos protegidos, por supuesto que vivimos en un mundo espiritual, pero cuando ese mundo espiritual se da cuenta que hay un Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios conoce sus derechos y los cuidados del Padre, no tiene miedo. Donde hay un Hijo de Dios, el mundo espiritual comienza a manifestarse para bien. Las cosas comienzan a alinearse a lo que Dios quiere. No, pero usted no sabe lo que es mi casa, pastor. Usted no sabe lo que es el ambiente laboral con las personas que yo trato. Si somos sal y somos luz, el ambiente termina transformándose. Hay una realidad, lo hablábamos en la reunión de colaboradores, siempre donde hay luz habrá un periodo de caos. Es imposible pensar que si en un área, en un lugar, en una casa, en una familia, en un trabajo, hay una luz encendida y
Claro, cuando la luz está apagada parece todo ordenado. Ahora, cuando entra la luz, habrá un tiempo de caos donde se va a ver las cosas desordenadas, donde todo se pondrá en contra de esa luz. Jesús hablaba con Pedro y le decía, las puertas del infierno no podrán hacer frente a la iglesia. No habla Jesús de una iglesia que enfrenta y pelea con las puertas del infierno, sino que dice simplemente que las puertas del infierno querrán resistir, querrán frenar a la iglesia, pero no podrán hacerlo. Por eso tenemos que entender que nuestro destino está en nuestro comienzo, en la voluntad de Dios. Entender que todo lo que vivo servirá para que su gloria se multiplique en mi vida. Pero claro, hay algo que hacer, ¿sí? Estar en su voluntad. Hay algo que procurar, ser fiel a Dios, porque Dios es fiel. Y siempre que decimos que Dios es fiel, yo tengo que aclarar esto, porque a veces decimos, Dios ha sido fiel porque me dio algo, Dios ha sido fiel porque contestó mi oración. Pero Dios será fiel a todo lo que refleje su vida. Dios será fiel a toda su voluntad para mi vida. Si hay algo que no es la voluntad de Dios, no estará en mi vida porque Dios es un Padre bueno. Dice la palabra que si nosotros siendo malos padres damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre que está en los cielos no nos dará cosas que para nosotros son buenas, pero van a terminar siendo tropiezo, que terminarán siendo un problema en nuestra vida, o mejor aún, o un poquito más correcto dicho, que no están alineadas a la voluntad de Dios. Me gusta decir que si estamos en la voluntad de Dios no nos va a faltar recursos, no nos va a faltar salud, no nos va a faltar paz, no se va a dormir el que te guarda, porque Él es fiel a su voluntad. Él no promete ser fiel a cualquier capricho que Ezequiel tenga. Él va a ser fiel mientras yo procure hacer su voluntad. Vivimos seguros en su voluntad. Si estamos en Cristo, vivimos en su voluntad. Si no vivimos en su voluntad, yo siento decirle, no estamos en Cristo. Dios tiene que ser una realidad. Lo hemos hablado algunas veces, siempre hablamos tipo y forma de Cristo y mencionamos, David conforme al corazón de Dios y entendemos que allí hay un tipo de Cristo y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, hay un tipo de Cristo. Hablamos de la ballena, un lugar donde la vida de Jonás era preservada. El arca de Noé es tipo también de Cristo porque preservó la vida, preservó lo de Dios y todo lo que no era de Dios murió. Cuando repasamos la historia del pueblo de Dios, puntualmente aquí, encontramos que la tierra prometida es tipo y forma de Cristo, ¿sí? Una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde no faltaba nada, una tierra donde ellos no necesitaban buscar nada fuera de esa tierra, porque en ellos estaba contenida la vida, y la tierra prometida tipifica a Cristo, nos revela a Cristo. Y el pueblo de Dios es tipo y forma del hombre y sus estadios, los estadios que Ezequiel vivió, los estadios que viviste vos y los estadios que viven las personas que no conocen a Dios y algún día lo conocerán. El hombre no como género, ¿sí? No como hombre y mujer, sino hombre y mujer, ¿sí? Sino como ser humano. Y en la historia se nos muestra 3 estadios. El pueblo de Dios es tipo del hombre, de los estadios del hombre. Punto número 2, lo hemos hablado muy por arriba, lo vamos a mencionar para tener un mayor entendimiento. Punto número 1, el pueblo en cautiverio es el hombre cautivo por el pecado, ¿sí? Gobernado por este mundo. El pueblo de Dios estaba prisionero de un gobierno que lo gobernaba, que lo subyugaba, que lo maltrataba y que lo hacía hacer lo que ellos querían.
2, el pueblo en el desierto, es el otro tipo de esta comparación, podemos decir, entre el hombre natural y el hombre que está en Cristo, el hombre que es gobernado por Dios. El pueblo en el desierto es el hombre muriendo a lo terrenal y naciendo a lo de Dios, a lo eterno, habiendo abandonado ya un gobierno de este mundo para comenzar a caminar en el gobierno de Dios. Cuando comenzamos a ser gobernados por Dios, todo lo que no es Dios comienza a morir. En la Escritura se nos habla de menguar para que Él crezca. También hablaba el Señor, cuando habló con el profeta, le decía, y lo manda a la casa del alfarero, y ve que el alfarero estaba haciendo una vasija, se le malogró, no salió como él quería, la rompe y la vuelve a hacer. Y Dios le dice, yo no podré hacer lo mismo de mi pueblo, de un pueblo que se malogró, poder moldearlo a la imagen correcta. Y punto 3, el tercer estadio de esta comparación entre el hombre natural y el camino a ser el hombre espiritual o gobernado por lo de Dios, el pueblo ya en la tierra prometida es el hombre ya en Cristo, gobernado por lo eterno, un lugar donde no nos falta absolutamente nada. Por eso podríamos decir que cuando estamos en temor, cuando atravesamos por miedo, debemos crecer en el conocimiento de quién es el que te guarda. El que te guarda es el que sostiene los planetas en el lugar donde está. El que te guarda es aquel que hace que los planetas estén en sinfonía, sean una sinfonía, sean una melodía. Es aquel que hace que el césped de tu casa, de la puerta de tu casa, crezca y que las cataratas sigan fluyendo. Él es el que está en control de todo. Por eso cuando tenemos temor es un poco el desconocimiento de quién es nuestro Dios. Necesariamente como pueblo tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para saber quién es el que me guarda, para saber cuándo me está guardando, porque todo lo que pertenece a Dios, hemos dicho ya durante mucho tiempo, todo lo que le pertenece a Dios no se pierde. Mire, en este mundo puedo perder la vida, pero nadie puede quitarme la vida del Hijo de Dios. Pueden matarme, pero no pueden matar la vida del Hijo de Dios en mí. No se dormirá el que te guarda. Era un mandato. El 1:9 de Josué dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No, pero yo me siento. El termómetro humano y natural lo tenemos que empezar a romper. Porque muchas veces vivimos lo que vivimos porque usamos un termómetro natural. Porque seguimos percibiendo las cosas no espiritualmente, sino temporalmente. Seguimos sufriendo en esta tierra y nos siguen doliendo cosas porque seguimos con los ojos puestos en lo de acá y no en lo de arriba. La palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en las cosas de arriba, en lo eterno, no en lo temporal. Mire, si yo miro lo temporal en mi hermano, vamos a terminar peleando. Siempre. Ahora, si puedo ver lo de Dios en él, difícilmente nos vamos a pelear. Podemos corregir cosas, podemos hablar con amor y decir, mira, esto es de Dios, aquello no es de Dios, esto entiendo. Seguimos teniendo miedo, seguimos estando desanimados porque desconocemos lo de Dios. Por eso Dios hablaba con un hombre que lo conocía muy bien, un hombre que había sido discipulado por alguien que mostró lo de Dios, que compartió lo de Dios, que fue visto lo de Dios. Josué pudo ver en la vida del hombre de Dios a Dios. No era simplemente alguien que daba órdenes y direccionaba, sino que pudo ver en su carácter, ¿sí?, el carácter de Cristo. Cuando Dios puede ser visto en todo lo que hago, mis hijos no se van a perder. Ahora, si mis hijos ven a alguien temporal, ven a alguien que vive ¿sí?, como las olas del mar,
un día bien, un día mal, un día más o menos, un día está perdido, un día está encontrado. Entonces, es ahí donde desconcertamos a los hijos, desconcertamos a la familia a veces de la fe. Porque somos muy naturales, seguimos midiendo todo naturalmente y percibiendo cada mañana cómo me siento. Digo, ¿qué dice Facebook ahí? Te dice para escribir, tiene una frase que te hace una pregunta y ahí es donde se queman todos. Porque te pone tu fotito y pone algo como para que vos publiques una foto o escribas algo. ¿Qué estás pensando? No recuerdo bien, no lo voy a buscar tampoco. ¿Cómo? ¿Qué estás pensando? Y a veces los hijos de Dios nos levantamos y decimos, ¿cómo te sentís, Ezequiel? Y me siento que quiero matar a alguien. Por eso tenemos que crecer, y esto no significa que no vamos a pasar por distintos estadios de nuestra vida, ¿sí? Pasamos por tiempos donde estamos enfermos, donde nos faltan cosas, donde nosotros vemos que nos faltan cosas, no nos vemos completos. Pasamos por situaciones donde estamos tristes, donde estamos alegres por demás. Hay tiempo para todo, pero realmente debemos aprender a que sea algo natural el deseo de conocer más a Dios, de poder adquirir el tipo de vida que tenían aquellas personas que nos predicaron a Dios, que no solamente nos predicaron, sino que pudimos ver en la vida y en el testimonio de ellos a Dios. Recuerdo muchos de aquellos que nos guiaron en la fe, que ya no están entre nosotros, pero cómo podíamos ver a Dios en ellos. Yo siempre menciono a mi hermano, cuando estábamos con Elías, era saber, nos decía, hay que invadir Paraguay, y vamos a invadirlo. No nos preguntábamos cómo lo íbamos a hacer, de qué manera. Sabíamos que él ya estaba, si estaba él, estaba todo resuelto. Recuerdo mis abuelos, ¿sí? Pasar por tiempos buenos, por tiempos malos, pero siempre con un semblante, siempre con una postura, siempre con un entendimiento. Y es allí donde tenemos que acceder. Es eso lo que hablamos cuando decimos, es necesario conocer a Dios. Es necesario manifestar el carácter de Dios en nuestra vida, en lo que transmitimos a la próxima generación. Porque hoy, créase o no, la próxima generación está viendo cosas en nosotros. O repiten nuestros errores, o puede ser visto Dios en nuestra vida. Dios es realidad, no una simple promesa. Mire, le pido de tarea solamente, Josué 1 al 9, ahí Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, bueno, Moisés murió y es tiempo y en las intenciones, y cuando lo leemos en las versiones interlineales, no habla de una sugerencia, está hablando de un mandato. Mira, es tiempo de acceder a lo que les doy. Es tiempo de vivir en lo que les he dado, en lo que le he prometido a una generación que no supo llegar. Hubo una generación que no supo llegar. Miles y miles salieron de la esclavitud y murieron en el desierto. Esto lo hablamos siempre. El pueblo de Dios en el desierto es tipo y forma del ser humano, que tiene que morir a lo humano y a lo terrenal para nacer a lo de Dios. Todo lo salido de Egipto terminó muriendo y todo lo de Dios fue preservado. Lo único que entró de aquello que salió de Egipto fue descendencia y Josué y Caleb. Aquellos que vieron lo de Dios. Aquellos que llegaron, vieron la tierra prometida. No es que vivieron en una irrealidad. Ellos vieron que quien cuidaban esa tierra parecían imposibles de vencer. Pero ellos entendían quién eran sus dioses. El resto de aquellos que fueron a ver la tierra terminaron desalentando. Vieron lo de Dios, pero vieron la imposibilidad de llegar.
son gigantes, es imposible de conseguir esta tierra. Y estas personas que vieron lo de Dios, transmitieron lo de Dios como algo imposible. Vieron lo de Dios como algo bueno, pero imposible de alcanzar. Y a veces somos así. Decimos, sí, es verdad, Dios tiene esta realidad para mi vida. No, no va a ser en este tiempo. No será a través de mi vida. Seguro que yo la voy a arruinar. Vemos lo de Dios, pero no sabemos transmitirlo a la próxima generación. Y esto fue un grave error. Dice el 5, Josué 1:5, nadie podrá hacerte frente. Otra versión dice, nadie te podrá resistir mientras vivas. Ahora, después de la cruz, ¿cuál es la vida? ¿La vida natural o la vida que nos habita? Porque hoy podría decir yo lo mismo, decía, bueno, nadie me va a poder hacer frente y salir a buscar roña a la calle. ¿Es correcto lo que hago? No. Veo mi enemigo de carne y de hueso y no. Aquí me está hablando y diciendo, nada, ninguna artimaña del enemigo podrá frenar lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya diseñó, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. La BTX dice, no te dejaré ni te desampararé. Y me acordaba del Salmo, cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Era cuando David en Salmo 23 decía estas palabras, claro, uno se lo imagina en el trono, rodeado de muchas riquezas, diciendo, yo sé quién es mi Dios, ¿qué me va a faltar? Mirá todo lo que tengo. Pero David estaba corriendo, su vida corría riesgo todos los días, lo querían matar, su vida tenía precio, no tenía la certeza de que iba a comer, no tenía la certeza de que mañana iba a estar vivo. Y él podía decir, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Porque David no veía la realidad, ponía los ojos en las cosas de arriba. Si David veía las cosas terrenales, me están corriendo, me están persiguiendo, me quieren matar, no tengo para comer, estoy en el medio del desierto. ¿Sabe qué? Otro que tango escribiría. Pero no nos escribió un tango. David veía y entendía quién lo amaba. Él entendía quién era Dios. Él entendía la realidad de Dios. Él entendía que lo que estaba viviendo no era su final. Era simplemente un paso. Era simplemente algo que iba a vivir. Pero él estaba seguro, estaba convencido. Él tenía la certeza del conocimiento de Dios. En el desierto, perseguido por un rey, por una nación, queriendo matarlo, no teniendo seguridad si mañana iba a estar vivo, no teniendo para comer, él podía decir, Él es mi pastor y nada me va a faltar. Él ha preparado un lugar de descanso para mí. Él conforta mi alma. Él me va a guiar por el camino correcto. Ahora, yo no me puedo imaginar a David corriendo, siendo perseguido, con hambre, sin saber si va a vivir dentro de una hora. Estas son dulces palabras transmitiendo el conocimiento de Dios. Él no miraba lo temporal, él no miró lo que estaba viviendo, sino que estaba viendo lo que Dios había dicho, lo que Dios ya había preparado. Dios para David no era una promesa de lugares delicados. Dios era una realidad en su vida en medio del problema, en medio de la dificultad. Déjeme decirle, ninguno de nosotros tuvo un rey que lo esté persiguiendo. Estuvimos corriendo en el desierto, con hambre, con un ejército tratando de matarnos y sin saber si mañana voy a estar vivo. Pero se pinchó la rueda del auto. El día no, el año está arruinado. Porque vivimos en la realidad, en una realidad temporal.
Por eso cuando dice, no te fallaré, cuando habla de que no te fallaré, es porque le estaba diciendo, ojo, tenés que hacer mi voluntad. Hay cosas que fueron transmitidas por el hombre que te discipuló, por el hombre que compartió el trabajo con vos, al hombre que estuviste asistiendo. El 6 dice, sé fuerte y valiente, tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Hoy podríamos decir, yo entiendo que mi familia va a ser gobernada por Dios y no tengo que temer. Ahora, si veo mi familia de manera temporal, si veo mis amigos de manera temporal, si veo esta sociedad de manera temporal, los voy a descartar. Ahora, pero si tengo el entendimiento de quién es el que me ha guardado, de quién está en mi vida, de que no vivo por sensaciones, sino que vivimos por realidades. Hay una realidad para los hijos de Dios y se llama Cristo Jesús. La palabra nos habla que nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús. Ayer hablaba con uno de los pastores, Dios no me va a poner en un lugar más, porque a veces pensamos que el lugar que Dios tiene preparado es un lugar más alto en la montaña, ¿sí? Porque lo vemos todo de manera piramidal. Cuando dice, te pondré por cabeza y no por cola, nosotros decimos, sí, a poner por jefe. O sea, todo lo medimos temporalmente. Entonces vemos la montaña y decimos, bueno, Él me va a poner más arriba que otro. Y Dios te está diciendo, vos sos parte de la montaña. Mire qué maravilloso. La montaña está abajo y está arriba. Sé fuerte y valiente, tú serás quien guíe. Mira, hay que entender algo. Somos luz y somos sal. Y esto tiene mucha empatía y mucha coherencia con lo que Dios está hablando. Somos luz y sal. Las personas tienen que ver a Dios en tu vida. No va a ser otro. Tu familia tiene que verlo en tu vida. A veces queremos que la familia haga lo que yo quiero, pero la familia va a ver lo que yo hago. Mire que hasta Dios mencionó a Moisés. Dijo, como hablé con él, voy a hablar con vos. Como lo guié a él, te voy a guiar a vos. Como lo hice con él, lo voy a hacer con vos. Este hombre tenía la certeza de que Dios había sido fiel en la vida de alguien. Y es necesario que en este tiempo la próxima generación vea que Dios es fiel en nuestra vida. Que Dios no tiene dos caras en nuestra vida. Que Dios no vive por emociones en nuestra vida. 7, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer. Miren, en estos últimos meses hemos hablado mucho de obediencia. Y hemos mencionado mucho que la obediencia no es entender para hacer, es hacer para entender. Cuando alguien te manda a hacer algo, no, pero yo quiero entenderlo. Si Dios te manda algo, no lo tengo que entender, yo lo tengo que hacer y en el proceso lo entenderé. No es entender para después hacer, es obedecer para después entender. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Moisés le daba lo de Dios, y esto nos habla muy claro del discipulado, ¿sí? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones. Dios tiene que ser visto en nuestra vida, no solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo decidimos, en cómo hablamos, en las decisiones que tomamos. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Claro, dice, no, te irá bien en todo lo que hagas. Yo me quedo con esto, digo, Dios me va a acompañar en todo lo que a mí se me ocurra. Y dice, no te desvíes ni a un lado ni al otro. Hacé justo ni más ni menos de lo que el hombre de Dios te dijo. De lo que Dios nos habla de su voluntad, nos habla del entendimiento de Dios, nos habla de que me va a ir bien. ¿Qué es irme bien? Tendríamos que poner sobre la mesa, ¿y qué es que te vaya bien?
es ser hallado fiel. Eso es que me vaya bien. Porque si Dios viene a buscarnos en este preciso momento, no va a importarlo todas las excusas que voy a tener o voy a poner. Sino es realmente si soy hallado fiel o no. Y la única medida de fidelidad es Cristo. La única regla en la palabra es Cristo. La única medida es Él. La única puerta es Él. Y lo hemos dicho muchas veces, el camino ancho y el camino angosto. ¿Se acuerda? Lo hemos mencionado esto. Y siempre, yo era chico y decía, el camino ancho, claro, pueden hacer lo que quieran. Y nosotros, este camino difícil y complicado. Claro, bueno, pero el camino difícil, complicado, es el camino que te lleva a la salvación. Y casi era, ahí hay un camino amplio, pero te lleva a la perdición. Pero hay un camino angosto. Este camino angosto, difícil y complicado, llena de espinas, llena de pruebas, llena de dificultades, te llevan a la salvación eterna. Entonces uno decía, y ya uno decía, no, el camino angosto no está hablando de difícil, está hablando de medidas. Cuando habla de la puerta de las ovejas y habla de la puerta que es Él, habla de medidas. El camino angosto no habla de dificultad, habla de medida. Y la medida es Cristo. Y si yo vivo en su voluntad, no será un camino complicado. A veces decimos, no, el camino de Dios es un camino difícil y complicado. No, es difícil y complicado para aquellos que no quieren vivir en la voluntad de Dios. Y se encontrarán que van a estar fuera del camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nos hablaba el pastor Fabián de Chaco, Fabián Suárez, decía que el camino, la verdad y la vida nos habla de la geografía de Dios, de entender la geografía de Dios para nuestra vida, donde realmente, no sé quién le puso código a esta computadora, se me pone el código a cada rato. Estudia constantemente este libro de instrucciones, nos habla de la ley. En Juan 1:1 lo dijimos 1000 veces, la palabra en el principio estaba en Dios y la palabra era Dios. No son normas, no son solamente ordenanzas, no son cosas para hacer, es una vida que nos hace hacer cosas. No son cosas que hago que me meten en un camino, sino que es transitar en su voluntad. El camino no es angosto y difícil, el camino es un camino de medidas y la medida es Cristo. Dice, medita en Él de día y de noche, y cuando usted busca el significado de meditar, habla de aumentar la voz de lo que quiero estudiar, de lo que quiero pensar, de lo que debo analizar y apagar el resto de las voces. Claro, la meditación no es buena. El enemigo quiso distorsionar y quiere distorsionar todo lo de Dios. La palabra habla de meditar, pero meditar en las cosas correctas, meditar en lo de Dios. Es necesario en este tiempo apagar la voz de lo temporal y aumentar el volumen de lo eterno. Aumentar el volumen de lo de Dios y apagar el volumen de lo temporal. Uno de los consejos hace algunos meses, no sé si se acuerda, un domingo fue: deje de mirar Crónica, deje de mirar TN, deje de mirar C5N, deje de mirar malas noticias. Busque, no digo que estos canales no sirvan, elija el canal que le guste y encuentre un horario, no se vicie de noticias todo el día, porque son todas malas noticias. ¿Qué decisiones va a tomar? ¿No le pasó que un día tiene miedo a todo y otro día sale en la calle? A mí me pasa que hay días que entro a casa, salgo, me quedo en la puerta, meto el auto, cierro el portón, y otro día que estoy. Las malas noticias terminan viciando nuestras vidas. Y tomamos el termómetro y tomamos decisiones después. Por eso nuestro termómetro tiene que estar puesto en lo eterno y no en lo temporal.
estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Y nos habla de prosperar. Y prosperar no habla solamente de economía, porque nosotros nos dice prosperar, economía. No. Nos habla de prosperar en todo. Yo conozco personas que trabajaron en la economía, en su economía toda la vida y perdieron amigos, familia, casa. Se encontraron con mucho y no teniendo nada. Con mucho económicamente, pero no tienen familia, no tienen esposa, no tienen más hijos, no tienen más nada. Porque todo se basó en el anhelo de su corazón. ¿Lo consiguieron? Sí, pero perdieron todo lo demás. Cuando nos habla de prosperar en todas las cosas, está hablando, vas a prosperar en todo lo de Dios. Vas a prosperar en todo lo que yo te diga que hagas. Prosperarás en mi camino, prosperarás en mi voluntad y todo te irá bien. Gracias por el amén. Todo lo que hagas, allí en el 8, todo lo que hagas, está hablando de su voluntad. Mi mandato, nuevamente lo leemos, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Se lo dejo de tarea, Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones. Cuando nosotros vemos encima, pensamos que es en la cima. Siempre nos habla de obediencia. Siempre nos habla de que te va a ir bien si haces esto. Y está bueno para estudiarlo esto. Dice, mira, si sos obediente te va a ir bien en el campo, en la ciudad, ¿sí? Tus animales, todo te irá bien. Si no me obedeces, no te va a ir bien todo. Por eso tenemos que entender y tenemos que conocer más de nuestro Dios. Es la única manera de vivir confiado. Es la única manera de vivir bien. Es la única manera de que tu vida no esté gobernada por los altibajos que necesariamente vamos a vivir. Mire, yo tengo altibajos todos los días. Por eso es necesario que yo entienda y comprenda más quién es el que me ama, quién es el que me diseñó, quién es el que guarda mi vida, quién es el que me incluyó en su propósito. Entonces constantemente será el entendimiento si realmente estamos haciendo lo de Dios o no. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y decimos, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad? Señor, yo realmente quiero ser fiel a lo que vos me mandás. Sé valiente. No tengas temor, yo soy tu Dios. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, el temor desaparece. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, la incertidumbre desaparece. Las dificultades en la vida comienzan a ser simplemente situaciones, circunstancias. Pero realmente, mi querido hermano, mi amigo, tenemos que realmente decir, Señor, ¿estás gobernando mi vida? ¿O estoy viviendo por lo que me pasa? Estoy a flor de piel con las sensaciones. Estoy tratando de descubrir todos los días si me va a ir bien o me va a ir mal. Si voy a estar contento o voy a estar triste. Hemos sido bendecidos con todas bendiciones de los altos. ¿Sí? De lo alto se nos han dado todas las bendiciones, absolutamente todas las bendiciones. Y las bendiciones no son cosas que voy a recibir, no son promesas. La bendición es algo que sucedió hace más de 2000 años y es Cristo en nosotros. Es nuestra esperanza de gloria. Siempre recuerdo las palabras de nuestro Señor. Busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás va a suceder. Todo lo demás, si es voluntad de Dios, va a llegar. Todo lo demás está bajo control.
la única actividad que tiene un hijo de Dios es hacer su voluntad, es buscar su reino, es hacer crecer su vida. ¿Cuántos quieren ser gobernados por Dios? Yo quiero crecer en el conocimiento de Dios. Y entendemos por qué la oración apostólica era: queremos conocerte más. Señor, que te conozcan más. Porque me pueden perseguir, pero si conozco a Dios, no hay nada que temer. Voy a ser como David, en medio de una persecución, en medio de una nación persiguiéndome, poder decir: Él es mi pastor, yo conozco a mi pastor y nada me va a faltar. Y damos gracias que mi pastor no es de carne y hueso. Tu pastor no es de carne y hueso. Tenemos un pastor que nos guía. Si los hombres revelan la realidad de Dios. Es cierto, tenemos pastores, tenemos apóstoles, tenemos líderes y es maravilloso. Josué pudo conocer a Dios a través del hombre que miraba cara a cara a Dios. Por eso es necesario pensar también en la próxima generación. Pensar qué es lo que está siendo visto en mi vida. ¿Qué es lo que se ve en esta decisión? No, porque a veces lo tomamos todo de manera genérica. No. En esta decisión que voy a tomar, ¿puede ser visto Dios? En esto que estoy por hacer, ¿puede ser visto Dios? En esta situación que estamos viviendo, ¿puede ser visto Dios? Mire, si nos haríamos esta pregunta, pelearíamos menos, discutiríamos menos, ¿sí? Tendríamos menos incertidumbre, porque estaría claro. Diríamos, ¿esto colabora con la manifestación de Dios en sus hijos? ¿Esto colabora con lo de Dios en mi vida o no colabora? Y la vida sería mucho más sencilla. ¿Qué le parece si oramos y decimos: Señor, hace tu voluntad en mí? Padre, el anhelo de tus hijos siempre es hacer tu voluntad. El anhelo de tus hijos es siempre conocer más de vos. El anhelo de tus hijos es poder descansar en toda situación. No importa lo que estemos atravesando, puede ser un tiempo de enfermedad, pero nuestro Dios es un Dios sanador. Uno de sus nombres es Dios sanador. Puede faltarme naturalmente algo, pero uno de los nombres de Dios es Dios proveedor. Puedo estar pasando peligro, pero cuando conocemos a Dios, entiendo que Él está en cuidado de mi vida. Por eso la Escritura nos habla: pongan los ojos en las cosas de arriba. Miren a Jesús. Él perfeccionará la fe en ustedes. Ese Jesús que vivió en la voluntad del Padre. Ese Jesús que hizo lo que su Padre le decía. Ese Jesús que cuando pasó por las aguas, los cielos estallaron en gloria. Y fue dicho desde los cielos: este es mi Hijo amado, Él me complace. Y creo que la pregunta cada mañana tendría que ser: Señor, ¿te complace mi vida? Cada noche, al llegar el último momento donde nos vamos a acostar, poder repasar nuestras acciones, lo que dijimos, lo que hicimos, las decisiones que hemos tomado. Señor, pudiste ser visto en mi vida. Pudiste ser visto en lo que hice, en lo que hablé, en la decisión que tomé. Entiendo que los hijos de Dios tenemos que crecer en estas realidades. En la realidad de que Dios no son promesas, Dios es una realidad en nuestra vida. Esas promesas están encerradas en una vida que nos habita, en una vida que cumplirá su voluntad y nos hará cumplir su voluntad. Señor, te damos gracias.